Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos siguen en el 89.5 de FM. Buenos días a la gente que nos sigue por televisión en el canal digital 24.1. También buenos días o buenas tardes o buenas noches para los que siguen esta transmisión de manera diferida y que siguen por internet en radio.uac.mx o que nos siguen en tv.uac.mx. Les habla el maestro Ángel Valderas Puga de la Facultad de Ingeniería. Estamos en una emisión más de Tetras. Este programa es en vivo, hoy 13 de septiembre, que se recuerda, Rosalba, la gesta heroica de los niños héroes, que aquí enfrente tenemos del CEU, la colonia de los niños héroes. Ahí está Fernando Montes de Oca. Las calles son en honor de estos jóvenes cadetes del Colegio Militar, pues que dieron su vida ante la invasión norteamericana, que nos costó después la pérdida de partes del territorio nacional, la llegada de los militares norteamericanos a Veracruz y posteriormente a la capital. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al teléfono central de la universidad 192-1200, extensión 37120 o el 192-1293. También celular para mensajes de texto 442-249-8788. Como siempre, agradecemos a nuestro productor Manuel Villagrán. Y agradecemos también a la gente que se comunica en Facebook en Tetras Radio UAC. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Buenos días, Rosalba. ¿Cómo te fue con el tráfico? ¿Alcanzamos a llegar? Sí, sí. Y bueno, pues para el día de hoy, la maestra Rosalba y yo decidimos tocar dos temas. En la primera mitad vamos a tocar el tema de estos procesos, pues yo digo inéditos. ¿Sí? Y incluso, fíjate, uno de ellos, quizás uno y medio, digamos, inéditos incluso a nivel mundial. Sí. Y en la segunda mitad, pues vamos a tocar unas propuestas que Xóchitl Gálvez, senadora de la República, probable aspirante o probable candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, está haciendo y que son polémicas, que son controvertidas, pero eso lo dejamos para la segunda mitad. Así es. Rosalba, vamos a una elección de presidente, presidenta, lo más probable, en el 2024. Los partidos, llegado el momento, tienen que seleccionar sus aspirantes. Bueno, ¿qué pasa en otros países? Yo me voy al caso extremo, que es Argentina. Acaban de pasar por ese proceso hace poquito, que son las PASO. Es la selección de candidatos en Argentina por ley, la O está por obligatorio, son elecciones preliminares simultáneas, obligatorias. Esas son las PASO, en la cual por ley todos los partidos políticos se abren como si fuera una votación y la gente va para decidir quién va a ser su candidato. Eso creo que es el único país en el mundo que tiene ese tipo de sistema de selección de candidaturas, el único. Por eso vemos a Milei, a Patricia Bullrich, a Sergio Massa, que van a ser los candidatos. ¿Por qué? Porque ganaron las PASO. Ya, así de sencillo. Bueno, segundo método, Estados Unidos, España. Ellos tienen estatutariamente el Partido Republicano, el Partido Demócrata, el Partido Socialista Obrero Español, el mismo Partido Popular, el PNV, Unidas Podemos, Sumar. O sea, ellos que tienen internamente las elecciones preliminares
donde única y exclusivamente participan los afiliados a un partido. ¿Sí? Es decir, solamente los integrantes del PSOE deciden que sea Pedro Sánchez. Solamente los integrantes del Partido Popular dicen, nuestro candidato va a ser Manuel Feijoo. ¿Por qué Manuel Feijoo? Porque los militantes del Partido Popular decidieron en elecciones preliminares internas. Y es lo mismo que hace el Partido Republicano y el Partido Demócrata acá arriba. Sí. Bueno, cierro esta introducción. ¿Qué pasa en México? Morena, el partido más importante en la actualidad, cierra su proceso con un proceso, válgase la redundancia, inédito, en el cual se selecciona una coordinadora nacional en defensa de la 4T que probablemente o muy probablemente se convierta en la candidata a la presidencia. ¿Cómo no? Porque la gente que desconoce lo que pasa al interior de Morena, sabemos que en muchas ocasiones se nombra a un coordinador estatal en defensa de la 4T y a veces ese coordinador o esa coordinadora estatal se convierte en candidata y a veces no. Entonces, ese es el procedimiento que estatutariamente tiene normado Morena. Seleccionar candidatos por encuestas, no en todos los casos, pero sí para los cargos principales. Y cierro. ¿Qué vimos en Morena, Rosalba? Un procedimiento de una competencia real entre 6 aspirantes que se sometieron a una encuesta llevada a cabo por la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, con 4 encuestas espejo, que son encuestas de control para verificar que los resultados coincidan. Termino. ¿Quién ganaba ese lugar de la coordinación? Quien ganara 3 de 5 encuestas. 3 de 5 encuestas. Y la doctora Claudia Sheinbaum ganó las 5 de 5. Y no solamente ganó las 5, sino que además las ganó con más de 10 puntos de ventaja sobre el competidor más cercano, que era Marcelo Ebrard. Un margen muy amplio. ¿Y del otro lado, Rosalba? Mira, Ángel, sí, viste? podemos ver del otro lado. Podemos hacer una especie como de comparación entre la perspectiva de, digamos, de las izquierdas y la derecha en México. Pero antes de eso me gustaría enfatizar sobre los procesos electorales desde el punto de vista partidistas a nivel. Tú planteabas ya a nivel internacional el caso de Argentina, pero creo que estamos, y planteabas el hecho de que en México puede ser, más bien lo es, en términos sociológicos, políticos y democráticos, un proceso único e inédito. Coincido completamente contigo. Es inédito a nivel internacional este proceso interno de México, pero aquí tenemos que revisar algo muy, muy especial que se está dando también al interior de la formación política de las masas populares. Okay. Y la decisión que al menos en el caso de México ya se tomó, porque así va a ser. Es decir, estábamos acostumbrados durante 100 años atrás que un solo partido definía en México la candidatura y que hubo procesos... Y ni un partido, una persona. Sí, exacto, hubo procesos que ni siquiera tenían competencia, o sea, un solo partido se llevaba todo, votaban por el candidato, ya nada más como quien dice, asistían y ponían las urnas para cumplir el requisito, porque sabían quién iba a quedar. Entonces, en México, en realidad, los procesos democráticos, en el marco de la elección, pues estamos viviéndolo apenas. El juego de partidos se da a partir de los 90s, con las reformas 92-93 y las consecutivas hasta 2013, digámoslo así. Pero no habíamos vivido la oportunidad de ver el juego real entre partidos políticos.
Y cuando se empezó a dar esto del juego entre los partidos políticos, porque el PAN, aunque existía desde el 38, pues no era un partido real de oposición, le jugaban a las teorías del péndulo, Ángel. Y había un acuerdo arriba entre los poderosos en la cúpula en términos de, a ver, sus personajes del PRI ya están desgastados en términos de masas, en términos populares. Ya no se les quiere por esto y por esto. O sea, un desgaste político, de credibilidad, de decepción de la población en términos de las formas de gobernar del PRI. Y era cuando cedían al PAN la batuta, es decir, ahora vas tú, pero siempre había un acuerdo arriba en las oligarquías. ¿Sí o no, Ángel? O sea, esto sabemos que las teorías del péndulo jugaron una posición muy interesante en las decisiones de los partidos políticos. Te interrumpo por lo que me preguntaste, nada más porque esta cuestión que dices del péndulo, hay que señalar que el neoliberalismo quería instituir en México un bipartidismo tipo Estados Unidos, donde nada más hubiera dos partidos, que uno era el PRI, otro el PAN, prácticamente iguales, como sucedió mucho tiempo en Venezuela, donde nada más había dos partidos y se turnaban, y como sucedió en Uruguay, los blancos y los colorados. O sea, ese era el diseño externo, fuera de México, al que se aspiraba. Sí, porque era seguir el modelo hegemónico de los norteamericanos, republicanos y demócratas, y no hay cabida para ningún otro. Entonces, esto vino a desgastar fuertemente el ejercicio de la política pública en todos los países y en especial en México. Esto se rompe en los 90, afortunadamente. Empieza a generarse una concientización de los procesos sociales a partir de los movimientos sociales, y de ahí que surge Morena, Ángel, porque incluso el PRD, que fue el sueño de muchos de las izquierdas, finalmente pues fue una amalgama de partidos de izquierda que finalmente no respondieron históricamente como deberían haber respondido. Y pues lo vemos ahí todavía, el PRD minado, ya sin proyecto, sin una postura política, ideológica de izquierda, sino de derecha. Con alta probabilidad de perder el registro. El registro a nivel nacional. Ya perdió el registro en 21 estados. Ajá. O sea, le queda... Exacto. Es un partido que ya nada más tiene registro en una tercera parte del territorio nacional. Así es. Bien, a nuestros escuchadores, hubo un problema técnico, nos desconectamos por un momento, pero ya estamos nuevamente al aire. Entonces, estábamos analizando esta postura, ejercicio práctico de los partidos políticos y la decadencia del PRD en el marco de las izquierdas, Ángel, pero no solamente es una decadencia del PRD, es una decadencia también del PAN y del PRI. Tan es así que en la práctica lo están demostrando. No pudieron ni van a poder lanzar candidatos únicos. Es decir, no va el PAN como históricamente lo había hecho con su único candidato. No va el PRI como históricamente lo había hecho durante 95, 100, casi 100 años con su candidato único. El PRD, ya ni lo digamos, no tienen candidatos. Y los tres juntos tampoco tuvieron candidato. El candidato no lo nombraron ellos como instituciones políticas. Esa es la peor decadencia de un partido, que en términos político-ideológicos no tengan candidatos, no tengan y defiendan su propia ideología y no defiendan sus propios estatutos y no sean congruentes y coherentes con las perspectivas que les dieron su propio origen, con su génesis. La decadencia del PRI, del PAN y del PRD no es que lo esté anunciando yo, no es que estamos en el análisis, pero hipotéticamente esos partidos ya no tienen futuro, ya no tienen salida. Hoy lo están demostrando en este proceso del 24. No tienen candidatos únicos y no eligieron a su candidato históricamente como lo habían hecho
antes, Ángel. Entonces, están en decadencia. Intentaron, yo lo que observé desde fuera es que intentaron copiar el procedimiento de Morena, que lo delineó la máxima autoridad de Morena el 11 de junio, que fue el Consejo Nacional, que marcó el proceso de selección de encuestas, que además es estatutario. O sea, en el Estatuto de Morena señala para estos cargos, es encuesta sí o sí. No es que si quieres que haya encuesta, no, es encuesta sí o sí. Bueno, ese proceso se llevó a cabo y yo creo que se llevó a cabo bien. Ayer escuchaba al director técnico de la encuestadora Demotecnia, y él explicaba que ha sido el proceso de encuestas más vigilado, el más preciso, por las encuestas espejo. ¿Y qué notamos del otro lado? 33 aspirantes, entre ellos Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro, del PAN, que se inscriben con una serie de personajes, en primera, desconocidos, lo que a mí me pareció una vacilada, que pasas por afuera de la calle y te jalan y te dicen tú vas a ser candidato a la presidenta, eres 33. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Una parte no lograron cubrir el número mínimo de firmas, creo que les pedían 150,000 y por lo tanto quedaron descartados, entre ellos Ignacio Loyola. Por eso fue que Lili Téllez se salvó del proceso, porque se espantó con el número de 150,000 firmas. Ahora imagínate que no logres juntar 150,000 firmas y quieres ir a una elección donde van a votar 96 millones de personas. Y dices, no, pues como que no. Pero bueno, donde yo veo que se les hizo engrudo el atole es en lo que pasó después. Porque lo que pasó después es que nos quisieron vender una fábula de que la senadora Xóchitl Gálvez era un fenómeno que tiene una gran aceptación porque habla con groserías, porque dice puras ocurrencias. Y en realidad, ¿qué fue lo que vimos? Que le fueron quitando contendientes. Y entonces es un poco el proceso que tú señalabas hace rato, cuando disfrazas un dedazo que ya estaba predeterminado y que fue muy claro cuando hubo una cargada enorme de medios que de la noche a la mañana la senadora Xóchitl Gálvez, que ella misma se veía como candidata del PAN a la Ciudad de México, de repente aparece como candidata presidencial. Y entonces fuimos viendo, sacaron a Silvano Aureoles y a Miguel Ángel Mancera del PRD, se molestaron, tan es así que el PRD, porque ni siquiera sabían por qué los echaron para afuera, porque cumplieron con el requisito de las firmas, y después vemos a Santiago Krill declinando a favor de Xóchitl Gálvez, y después vimos las fuertes presiones contra la priista Beatriz Paredes, exgobernadora de Tlaxcala, para que también declinara en favor de Xóchitl Gálvez. Entonces, ¿qué pasó? Y cierro. El Frente Amplio por México había señalado que un consejo ciudadano, que los ciudadanos, etcétera, y lo único que vimos fue lo mismo de siempre. Los dirigentes partidistas, que además son puros hombres, Jesús Zambrano, Alito Moreno, Marco Cortés, con el señor Claudio X González, decidiendo ellos por encima de los partidos e imponiéndoles una candidata. Entonces, ¿cómo se cierra el proceso? Se supone que iban a hacer encuestas y una votación. Esa votación ya no se llevó a cabo. Y se supone... a más de 3 millones. 2 millones. Se supone que además, Rosalba, ¿quién sabe si existan? Nunca nadie vio esos 2 millones, porque se supone que en teoría eran 2 millones de personas que se registraron. A esos 2 millones de personas les quitaron su oportunidad de votar, el voto era ponderado, la encuesta vale un porcentaje, la votación vale otro porcentaje, pero pararon el proceso bruscamente después de las fuertes presiones de Beatriz Paredes. ¿Qué nos evidenció lo que hizo el Frente Amplio por México? El dedazo, la cargada, les imponen candidatos desde fuera. Y esto la cúpula empresarial. Esto es lo que tú señalabas antes de la interrupción técnica que tuvimos, cuando decías de la degradación del PAN, del PRI, del PRD, en donde ya estamos al nivel que no solamente no tienen candidato
único de su partido. Imagínate, el PRI tiene 100 años de existencia y es la primera vez que no tiene candidato a la presidencia. El PRD tampoco tiene candidato a la presidencia, aunque a veces iba en coalición, y el PAN se mantiene, pero como saben perfectamente que si el PRI pone un candidato, el PRD pone un candidato, su candidata no gana, entonces ya la única manera de sobrevivir es en coalición. Fue lo que nos mostró el Estado de México y Coahuila. Ya si estos tres partidos no van juntos, no tienen ninguna posibilidad de poder competir contra Morena. Ya lo hicieron en Chihuahua, lo hicieron en Aguascalientes, Querétaro ha sido la excepción, pero en general lo que observamos es una degradación. Yo veo que el PRD va a la extinción y veo a un PRI que hoy nada más gobierna en 2 estados de la República, en Durango y en Coahuila. El PRD ya no gobierna en ningún estado. El PAN que gobierna a 5 estados, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, pero que de manera increíble, Rosalba, y es otro partido que hay que monitorear, Movimiento Ciudadano, gobernando 2 estados, Nuevo León y Jalisco, gobierna a casi 11 millones de personas por encima del PAN. Entonces es muy curioso que el PAN, que apenas cubre el requisito mínimo de los afiliados que pide la ley, creo que tiene por ahí de 277,000, le pida a un partido que tiene casi 400,000 afiliados, un partido que apenas gobierna en 10 millones, le diga al que gobierna en 11 millones que acepten a su candidata. O sea, hoy en día Movimiento Ciudadano, su peso electoral, no en porcentaje, sino en población gobernada, supera a PAN, supera al PRI y por supuesto supera al PRD. Sí, y Movimiento Ciudadano es una incógnita. Hay un jaloneo interno, porque por un lado está el grupo del gobernador de Jalisco, Alfaro, que quiere que se apoye a Xochitl Gálvez. O sea, un PRIAN RDMC, o sea, ya todos juntos en bola. Exacto. Y por otro lado está Dante Delgado, el fundador histórico y líder histórico de Movimiento Ciudadano, que dice, es que vamos a la derrota, y cuando nos hemos aliado con ellos nos ha ido como en feria. Hoy en día Movimiento Ciudadano pesa un 7% sin candidato, pero cuando se alió con PAN y PRI cayó abajo del 5%. Entonces Dante Delgado, con todo el colmillo que tiene, pues fue gobernador de Veracruz, interino, pero fue gobernador de Veracruz. Él la ve muy clara. Él dice, si nos subimos al Titanic de PRIAM y PRD, nos vamos a hundir con ellos. Entonces pues es que ya está hundido. Y también eso es inédito. Son elementos de análisis, o sea, no es un deseo, digamos, de postura política personal. Son elementos de análisis porque están plenamente en decadencia, es decir, ya no tienen ni siquiera la fuerza interna por el reflejo de la población, que es la parte externa, es decir, los votantes en general, ya no tienen esa fuerza ni interna ni externa de los votantes como para decir, lanzo a mi candidato y sé que tiene las posibilidades, o estoy casi seguro por las encuestas, por lo que quieras, Ángel, por las tendencias de que mi candidato o candidata pudiera quedar. Ese es un punto importante. Pero mira, regresando al procedimiento, al modelo de elección, esto realmente lo tendrían que estar tomando como un caso, digamos ahorita, en México todavía hay muchas elementalidades en el propio modelo, digámoslo así, porque es inédito. Salen errores, salen fallas, hay descontentos. En el propio proceso de Morena hay descontento, en el caso de un personaje. Entonces, tendríamos que estar analizando por qué se dan esos descontentos. Tendríamos que estar revisando que realmente, y dejando bien claro, que a lo mejor con los datos se podría dejar bien claro en términos estadísticos,
que realmente hubo transparencia, que hay errores, sí hay errores. Toda encuesta, que no votación, porque esto no fue una votación para elegir esto fue una encuesta que tiene que ver con un ejercicio, como decía un representante de encuestadora de Las Heras, decía, fue un ejercicio demoscópico, que a lo mejor tú nos puedes explicar qué significa esto, Ángel. Pero en términos de los resultados de estas 5 encuestadoras fueron contundentes. El margen, el promedio es de 14%, ¿no, Ángel? No, como 12. Depende de qué encuesta, 12. Porque hubo una central, ¿sí?, y hubo las espejo. Entonces, el hecho de que se establecen reglas que no están escritas, porque esto no está estatutario, porque esto no está regulado por el propio INE, ¿quién es el partido más innovador en este momento en México? Morena. Está innovando, está generando ideas nuevas sobre cómo elegir a sus propios candidatos. Entonces es lógico que existen algunos errores. Mientras no pasen del 3% o en el margen del 10% en cuestiones estadísticas, creo que pueden ser aceptables. Aun cuando, si vamos a lo regulado, el INE establece un 14% de margen. Y bueno, podríamos hablar un poco de esto más en el segundo momento. Vamos a un corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Bueno, regresamos aquí en Tetras. Efectivamente, mientras estábamos en el periodo, ¿no?, entre un segmento y otro, revisé los datos y efectivamente, Rosalba, tienes razón. La diferencia de la encuesta que vale, sí, porque sí. La encuesta central es la que lleva a cabo la Comisión Nacional de Encuestas de Morena. Ajá. La diferencia entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard fueron de 14 puntos, aproximadamente un poquito menos, sí, pero 14 puntos fue la diferencia, es contundente. Sí. Y las 4 encuestas espejo confirmaron una diferencia de alrededor de 14 puntos. Un poquito más, un poquito menos. Incluso la encuesta que propuso Marcelo Ebrard le dio una diferencia de 14 puntos a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, sí, coincidió. Sorpresa, y es relevante, porque en tercer lugar, en la encuesta de Morena, queda Gerardo Fernández Noroña, por encima de Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué esto es relevante? Porque el Consejo Nacional de Morena acordó el 11 de junio que segundo y tercer lugar de la encuesta se incorporaran al gabinete de la futura presidenta, muy probablemente, o a la coordinación de la Cámara de Senadores, lógicamente de la fracción de Morena, o a la coordinación de la Cámara de Diputados de la fracción de Morena. Eso no lo decidió ni Mario Delgado, ni Alfonso Durazo, ni lo va a decidir Claudia Sheinbaum, no. Eso fue una determinación del Consejo Nacional de Morena. Por eso es relevante, porque entonces en este lugar, quien tendría o la posibilidad, donde él diga, donde haya, bla, 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 es Gerardo Fernández Noroña, porque fue el que quedó en tercer lugar. Así Ahora, si Marcelo Ebrard se va de Morena, pues entonces Gerardo Fernández Noroña sería el que quedaría en segundo lugar y Adán Augusto en el tercero. Bueno, nos escriben, Martín Carrasco nos dice que Xóchitl Gálvez es vocera de empresas oligárquicas y extranjeras que no quieren pagar impuestos. Totalmente de acuerdo con Martín Carrasco. Así y Josefina Villalobos felicita por el tipo de información que damos en Tetras. Y también Arturo González me dice que vio una participación que tuve con Manuel Pedrero y que fue una masacre. Se refiere a un programa donde pues los escándalos de Xóchitl Gálvez no paran. Ayer salió la información, lo vi creo que fue en Los Periodistas, hay un reportaje de cosas muy extrañas de casas de Xóchitl Gálvez,
de los cuales tiene que dar explicaciones. La Casa Roja. La Casa Roja, porque compra casas de 9 millones, le hacen descuento del 40%, son casas que están construidas de manera ilegal, pero no ella tienen permisos. Ella era la delegada de la Miguel Hidalgo, ella da el permiso y luego la empresa a la que le da un permiso que no cumple, le contrata a las empresas de Xóchitl Gálvez. Es decir, aquí hay un olor a corrupción de Xóchitl Gálvez y a conflicto de intereses que se va a ir destapando en la medida que pase el tiempo. Pero bueno, Rosalba, en esta parte, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estoy yo percibiendo? Sale Xóchitl Gálvez, pareciera ser que yo veo que estamos regresando en el tiempo a 1982, o sea, estamos hablando de que estamos regresando 40 años atrás, Rosalba, cuando en el sexenio de Miguel de la Madrid nos cae el chahuizcle, del neoliberalismo. llega el neoliberalismo en México, con una serie de dogmas y de fábulas que venían de los Chicago Boys, y de los acuerdos de Washington, que tuvieron que dar golpe de Estado en Chile, derrocando a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, para imponer un modelo diseñado en Estados Unidos y en el Reino Unido, porque fue Thatcher y Ronald Reagan, en el cual vinieron con una fábula que ya los hechos demostraron que era falso totalmente lo que dijeron. Bueno, ¿por qué tiene que ver esto? Pues porque resulta ser que Xóchitl Gálvez, apenas el 8 de septiembre, hace 5 días, declaró que ella ofrecía abrir, otra vez regresamos a estos eufemismos, abrir Pemex y CFE al capital privado. Entonces ya me viene un déjà vu. Exacto. Porque los neoliberales, acuérdate, usaban una serie de eufemismos y cuando los neoliberales dicen abrir. Significa privatizar. Y entonces Xóchitl Gálvez pareciera ser que ha vivido todos estos años en Timbuktu o en Marte, porque viene con una serie de dogmas de una película que ya vimos, pero que además ya vimos el final. Y no funcionó. Mira, y no funcionó. Fíjate lo que dice Xóchitl Gálvez. Las empresas estatales son pésimas para administrar el dinero, pero también para ser productivas, por lo que piensa en la intervención privada. Fíjate el dogma de Xóchitl Gálvez. Las empresas estatales son pésimas para administrar el dinero. Yo me preguntaría, ¿por qué quieren estar en un gobierno que es cosa pública si pontifican tanto las empresas privadas? Pues que se queden en lo privado. ¿Qué está haciendo Xóchitl Gálvez como senadora? ¿Qué está haciendo Xóchitl Gálvez en el gabinete de Vicente Fox? ¿Por qué Xóchitl Gálvez quiso ser gobernadora de Hidalgo? ¿Por qué fue delegada de la Miguel Hidalgo? ¿Por qué es senadora plurinominal del PAN? O sea, tiene 20 años viviendo de lo público. Del erario público. Pero pontifican la parte privada. Y este dogma, yo diría que le vaya a decir a Emmanuel Macron, que acaban de nacionalizar el año pasado Electricité de France, que las empresas públicas son pésimas administradoras. Xóchitl Gálvez desconoce totalmente el sector energético. Ha puesto 1000 a 1 que no sabe qué significa la palabra Vattenfall, ni tampoco Fortum, que son las empresas del sector energético público en Finlandia, en Suecia. Está Equinor con un 70% de control público en Noruega. Está Saudi Aramco, que es un control 100% estatal, y que nos venga a decir que son pésimas administradoras. Yo cierro esta introducción. Xóchitl Gálvez, en realidad ella está pensando en las empresas públicas administradas por su partido, el PAN, o por el PRI. Porque eso sí, las empresas públicas administradas por PAN y PRI han sido pésimas, pero administradas por PAN y PRI. Hoy estamos viendo que el gobierno de la 4T le ha dado las tres y las malas a panistas y priistas, y solo doy un dato.
solo doy un dato. Los panistas, en 12 años, en 2 sexenios, con un precio del barril de petróleo superior a los $100, no lograron construir una refinería que anunciaron, que Xóchitl Gálvez presumió que convenció a Felipe Calderón que esa refinería, a la cual solamente le pusieron el nombre, Bicentenario, pero que fueron 9,000 millones de pesos tirados a la basura. Una barda que nos costó a los mexicanos 2,500 millones de pesos. Sí, Xóchitl Gálvez, las empresas paraestatales administradas por tu partido, el PAN, son pésimas administradores, porque los panistas son pésimas administradores de la cosa pública. Pero que no generalice, porque ahí está el gobierno de la 4T, que en menos de 4 años ya construyó una refinería que va a procesar 340,000 barriles diarios, cuando los panistas en 2 sexenios solamente levantaron una barda. Pues a lo mejor Xóchitl Gálvez cree que así es la administración pública. Pero desconoce todo esto la señora, porque si lo reconociera, Ángel, tendría que estar viendo que en Pemex va para arriba, o sea, no va para abajo como estuvo con Peña Nieto. ¿Cuál es la idea de ellos? Es regresar al modelo neoliberal de entregar al país, a los extranjeros, a través de vender la Comisión Federal de Electricidad, de vender Pemex, de vender, ahora, como va a quedar el tren, van a querer vender el tren, van a querer vender el Istmo de Tehuantepec y todas las obras que son emblemáticas de este sexenio. Esa es la pregunta, porque son un peligro. Ellos sí son un peligro para México, Ángel. O sea, en serio, mira, si la señora ya lo está declarando, ya está declarando que va a abrir Pemex a la iniciativa privada, va a abrir a México para que soldados norteamericanos nos vengan a vigilar, nos vengan a cuidar. Entonces, ¿qué quiere Xóchitl? ¿Armar una guerra civil en México? Esa es la gran pregunta que nos pasemos, porque va a haber muchos que no estamos de acuerdo. Porque nosotros sí queremos un país nacionalista, un Estado independiente. Y bueno, estamos en fiestas patrias, ¿no, Ángel? No, pero bueno. Entonces, te digo, yo no veo que sean mexicanos, no porque te pongas un huipil, porque mira, te puedes poner un huipil y querer entregar la riqueza que pertenece a todos los mexicanos a intereses extranjeros. Claro. Que no nos venga a presumir Xóchitl Gálvez, que es una de las mejores ingenieras de México, cuando desconoce totalmente el sector eléctrico y el sector petrolero. Yo creo que desconoce hasta el país. No, los sectores no conoce el país. Culturales, las diferentes formas de desarrollo. Genera en cada discurso que lleva a cabo, siempre hay un insulto a la población, que sí porque son flojos, que sí porque... También está hablando de quitar los programas sociales y con palabras de denostación, de descalificación a ciertos sectores poblacionales. Por un lado a los indígenas, que porque son flojos en el sureste. Por otro lado a los adultos mayores, porque tienen que trabajar. En realidad, mira, Ángel, hay un indicador muy importante que en esta parte innovadora del movimiento de regeneración nacional se está dando, que hay que enfatizar como un modelo que se pudiera seguir a nivel mundial. Es decir, por primera vez en la historia de México vamos a tener en la boleta 2 candidatas mujeres, por lo menos. Pudiera ser una tercera. ¿Quién? Pues Mercado, que dijo que ya no, en el Patricia MC Mercado. Dijo que no, pero era hipotético, dijo que ya porque no ya se hay baja. un independiente. Pero ya hay 2. Ya hay un independiente. Por eso que pudiera es hombre. ser más de 2. Eduardo Verástegui, pero él, bueno, él es hombre. Bueno, yo no veo, no creo que en su Movimiento Ciudadano tengan una mujer. Tampoco, porque la señora Mercado ya se bajó. Pero bueno, a ver, es histórico que en México, porque se mueven muchas fibras ahí, Ángel. Mira,
analizando, en términos subjetivos, en términos psicológicos, si analizamos lo que sucedió con las elecciones en Estados Unidos de la señora Clinton con Trump, en las encuestas que sucedía, bueno, pues de pronto la gente, los hombres en especial, se abren y dicen, sí, una mujer está bien, o sea, se ven como con apertura, su discurso muy coherente, pero en el momento de decidir y definir, muchas de las veces es todo lo contrario. Siguen todavía, hay un sector todavía muy cerrado en esta disposición a verse gobernados por una mujer. Sin embargo, si las boletas se cierran con la mayor parte de mujeres, no va a quedar de otra que van a decidir y definir por una mujer. En el caso de México, hay una perspectiva y una tendencia muy amplia que favorece al movimiento de Morena, porque a lo mejor, y más bien, hay que decirlo, por ejemplo, en el caso de esta encuesta, que fue una encuesta de ponderación que se hizo para elegir a los 6 candidatos del movimiento de regeneración, la mayoría eran mujeres, el 55%, y el 45% eran hombres. Y las tendencias estadísticamente ahí van, en términos de procesos electorales. Bueno, esto es muy novedoso, es innovador, y nos va a abrir una perspectiva mucho más amplia en términos de avanzar con respecto, posibilidades de avanzar con respecto a ir eliminando actitudes misóginas, machistas, de discriminación. Va a apoyar muchísimo a México el hecho de que quede una mujer, sinceramente. Pero lo que aquí queremos, que hay que hacer la diferenciación, Ángel, cierro con esto, porque hay que hacerlo. Es muy diferente votar por una mujer inteligente que por una mujer que es elementalmente inteligente o con muchas deficiencias cognitivo y noxiológicas. Por eso las mujeres en México tenemos que estar informadas, porque tenemos que descubrir quién nos quiere engañar. Tenemos que tener claridad, y creo que en eso las mujeres en México sí hay un despertar en términos de distinguir quién nos quiere engañar y quién realmente conoce al país, conoce los problemas. En este caso, pues la formación de una de ellas, que de hecho históricamente ha sido académica, pues va a ser muy importante porque va a tener una visión mucho más amplia del país y no nos va a querer quitar los programas como los quiere quitar la señora X, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese sentido sí hay que diferenciar, no porque son mujeres, sino quién es inteligente, quién es realmente una mujer libre y quién es una mujer realmente poco conocedora del país, con niveles cognitivos muy bajos y además plenamente domesticada. Y no es una cuestión... Hay diferencias. No es una cuestión de género, Rosalba. Yo creo que en política, y más si quieres gobernar un país, podemos ver los casos extremos. Mira, Angela Merkel, mujer de derecha, ¿gobernó muy bien Alemania? A grado tal de que se reeligió varias veces, y hoy en Alemania el señor Olaf Scholz ha sido incapaz de llenar los zapatos que dejó Angela Merkel. Exacto. Que fue una magnífica estadista a pesar de que venía de la derecha. Sí, bueno, sí. Pero por otro lado tienes a Margaret Thatcher, mujer, represora de los mineros en el Reino Unido, impulsora del neoliberalismo, privatizando aquí y allá, quitando derechos sociales. Ahora, ¿es porque era mujer? No, es simplemente porque Margaret Thatcher era de derecha neoliberal. Hoy en día ves a Giorgia Meloni, que es la primera vez que una mujer gobierna en Italia, y bueno, pues es una mujer de derecha que antes hacía apología de Benito Mussolini. Ahora, efectivamente yo me estoy esperando a un primer debate entre la doctora Claudia Sheinbaum y la supuesta, porque así dice ella, una de las mejores ingenieras de México, que cuando suma 80 con 20 y con 30 le da 100.
O sea, porque así lo dijo. Y también he visto... lo de sus empresas, ¿no? Sí, lo de sus empresas. Pero también le he visto en un examen a una persona que quería hacer en la CRE, que Xóchitl Gálvez, que se dice ingeniera, fue incapaz de hacer la conversión de megavatios a kilovatios. Claro. Ahora, por otro lado, tienes a Claudia Sheinbaum, que es licenciada en física, es una física, con maestría en ingeniería de la energía y doctorado en ingeniería ambiental, porque he visto a Xóchitl Gálvez hablar del ambiente, desconoce totalmente los datos de las emisiones de dióxido de carbono, no sabe ni siquiera dónde se dan, y ya está retando a discutir ambientalmente con una doctora en ingeniería ambiental, y luego va a querer discutir de energía con una maestra en ingeniería de la energía. Pero mira, yo quiero terminar con esto. Quiero decirle a la señora Xóchitl Gálvez y a los panistas cuál va a ser la cuestión de campaña. Van a volver a quedar exhibidos. Aquí tengo un número de la revista Contralínea, en donde el director corporativo de Pemex, de apellido Suárez Copel, en el sexenio de Vicente Fox, es decir, un sexenio en donde Xóchitl Gálvez fue funcionaria del gobierno, así administraban los panistas Pemex. En septiembre de 2002, en Nueva York, el director de Pemex panista, compañero de gabinete de Xóchitl Gálvez, se comió un sándwich y unas papas fritas y pagó con dinero público 2,000 pesos. Un sándwich y unas papas fritas. En junio de 2005 estuvo en Houston, almorzó y se tomó 2 botellas del exclusivo vino Caimús, un Bacardí, 4 whiskies Johnny Walker y pagó con nuestro dinero, Rosalba, 13,000 pesos por un almuerzo. En septiembre de 2001 en Nueva York, con dinero público, pagó 20,000 pesos de esos tiempos por una noche en el hotel de lujo New York Palace, que tiene pisos de mármol, estructuras italianas, chimeneas de mármol rojo. En septiembre de 2002 viajó a Londres en vuelo Premier, que le costó a Pemex 60,000 pesos. Y en noviembre de 2003 estuvo en Madrid y pagó con nuestro dinero más de 63,000 pesos de hotel. Y cuando este señor panista, director de Pemex, viajaba a Inglaterra, pedía un taxi de limusín que le costaba 1,500 pesos y que pagaba México y se hospedaba en los hoteles de lujo. A ver, Xóchitl Gálvez, ¿sí? Los panistas son pésimos administradores de la cosa pública. Sí. Ya nos exhibieron que dejaron tiradas las refinerías, ya nos exhibieron que nos dejaron un país en 2018 con la necesidad de importar 900,000 barriles diarios de gasolinas porque dejaron tiradas las refinerías. ¿Y quién las dejó tiradas? Vicente Fox, y las dejó tiradas Felipe Calderón. Entonces la señora Xóchitl sí es un peligro para México, Ángel. Como dice aquí, cerramos... ¿Quiere privatizar todo nuevamente? Cerramos con este comentario que nos llegó. Mira, de la señora Margarita Ramírez, nos dice: la señora Xóchitl es una persona sin experiencia política, habla puros disparates, hacen programas. Hace años ella decía que los huicholes tenían muchas cosas, que tenían lugares donde recibían salud, cosas que eran verdaderamente falsas. Xóchitl está siendo asesorada por Fox, que fue nefasto durante su gobierno. No nos vamos a dejar engañar. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo miércoles con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Les saluda Ángel Valderas y Rosalba Pichardo. Hasta luego. Bye. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ, Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.